En la vibrante ciudad donde las luces nunca parecían apagarse, un programador freelance llamado Diego se había convertido en un analista de seguridad para un blog especializado en ciberseguridad y política. Su rutina consistía en revisar constantemente los comentarios y contenido que llegaban al sitio, en busca de amenazas o pistas de vulnerabilidades. Sin embargo, una noche todo cambió. Entre un mar de mensajes triviales y spam, apareció un comentario que heló su sangre. Un video adjunto con imágenes demasiado crudas para ser casuales. En él, un hombre encapuchado decapitaba sin piedad a otro, mientras una voz distorsionada advertía: «Esto es solo el principio, sabemos quién eres». El pánico inicial dio paso a una curiosidad imposible de apagar. Diego, con su experiencia, supo que simplemente ignorar o borrar aquel comentario no sería suficiente. Decidió descargar el video para analizar su origen. La calidad, la codificación y las metadatas del archivo le indicaban algo mucho más profundo, un enlace oculto en la Deep Web. Al ingresar a aquel submundo digital, Diego se encontró con foros clandestinos donde la información parecía sangre fresca. Discusiones sobre los carteles mexicanos, sus operaciones políticas y la corrupción en niveles que superaban cualquier rumor o noticia oficial. No solo eso, había documentos, videos y archivos confidenciales, pero todos bajo altos candados virtuales que exigían pagos en criptomonedas para acceder. Movido por un impulso que no pudo controlar, Diego compró un paquete de documentos filtrados. Las horas que siguieron fueron un descenso sin retorno, planes de operaciones encubiertas, listas de asesinados entre periodistas y activistas, contratos con políticos corruptos, todo lo que confirmaba lo que muchos negaban. En ese caos de información descubrió conexiones directas y profundas entre altos mandos gubernamentales y los cárteles, una red que parecía impenetrable. Pero pronto, la realidad dejó de ser virtual. Su internet comenzó a fallar de forma sistemática. Llamadas anónimas llenas de respiraciones y silencios amenazantes comenzaron a acosarlo. Diego notó un coche negro que parecía seguirlo a donde fuera, sombra permanente en su vida que le recordaba que sus pasos estaban vigilados. Comenzó a borrar todo rastro digital, mudándose a moteles baratos, usando VPNs y sistemas de comunicación cifrados, pero nada parecía suficiente para escapar. Los mensajes llegaron pronto y fueron claros: «Sabemos dónde estás». Su vida se convirtió en una fuga constante, un juego de gato y ratón que parecía no tener fin. En medio de todo, Diego decidió que su única arma era dejar un testimonio, un aviso para quienes creyeran que algunos secretos nunca deberían ser descubiertos, porque en esa línea fina entre la verdad y el silencio mortal, él ya había cruzado al otro lado. El tiempo se volvió un enemigo implacable. Cada día, Diego sentía como el cerco se cerraba a su alrededor. El anonimato, que al principio había sido su escudo, se volvió una prisión invisible. Sus contactos en el mundo digital se esfumaron y ni siquiera las redes sociales parecían seguras. No podía confiar en nadie, ni siquiera en los pocos amigos que tenía. Una noche, al cambiar de motel, encontró en la mesa un sobre sin remitente. Dentro, una fotografía suya, tomada en un momento en que creía estar a salvo, y un mensaje simple pero escalofriante: «El silencio es la única opción». Diego comprendió que sus perseguidores no solo eran los cárteles. El gobierno, con sus tentáculos extendidos, también estaba involucrado. Aquello superaba todo lo que había imaginado. Decidió entonces usar su blog como última trinchera. Publicó fragmentos de los documentos que había comprado, sin revelar todo, pero lo suficiente para despertar conciencia y miedo. Su esperanza era que, al hacer pública la verdad, cualquier acción en su contra tuviera repercusiones internacionales y le dieran protección indirecta. Pero la red de poder era más astuta. Una mañana, su apartamento fue allanado y todo su equipo destruido. Por fortuna, una copia del testimonio había sido subida a un servidor seguro antes del ataque. Diego huyó, esta vez sin destino fijo, cambiando de ciudad, usando identidades falsas, pero siempre con la sensación de que lo estaban observando, que el peligro era un espectro constante. Finalmente, una madrugada, cuando el cansancio y el miedo lo consumían, recibió un mensaje diferente. No es cuestión de escapar, es cuestión de decidir cómo termina esto. La línea se cortó. Diego comprendió que el enfrentamiento era inevitable. Con un último acto de valentía y desesperación grabó un video final. Habló con voz firme pero cansada, revelando detalles que aún no había publicado,
nombres que podían derribar gobiernos y carteles por igual. Sus palabras resonaron como un grito en la oscuridad, una advertencia a todos los que vigilaban y a todos los que podrían seguir su camino. Ese día, la señal se perdió. Nadie volvió a saber de Diego. Su testimonio, sin embargo, quedó flotando en la red, un eco de verdades ocultas, un recordatorio letal de que algunos secretos, aunque revelados, solo multiplican el peligro. El programador había desaparecido, pero la historia, la verdad que arrancó del abismo, seguía viva. Había algo en la forma en que me habló aquel día, una mezcla rara de entusiasmo y miedo que no pude entender al principio. Un amigo común, alguien que todos conocíamos en el grupo, había descubierto algo insólito. Un casino oculto en la Deep Web, un lugar donde se podía apostar con criptomonedas y, según él, ganar a lo grande sin dejar rastro. Al principio yo era escéptico, como muchos, pensando que todo eso era una leyenda urbana más para atraer incautos o algún tipo de estafa. Pero cuando me mostró las pruebas, capturas de pantalla de su cuenta bancaria donde las cifras aumentaban sin explicación, tuve que prestar atención. No era solo el dinero. Su manera de hablar cambió. Se volvió más frío, distante y sus ojos tenían un brillo nervioso. Me contó que había reglas no escritas para ese lugar. No ganar más de lo debido. Nunca preguntes quién maneja el casino. Si ganas demasiado o te metes donde no debes, desapareces. No supe qué pensar, hasta que empecé a notar que hablaba con un susurro, como si alguien pudiera escucharlo. Sus ganancias subían rápido, $10,000 en criptomonedas. Un monto que cualquiera envidiaría, pero él se veía atrapado en una espiral de paranoia. Los mensajes comenzaron. Textos amenazantes que reclamaban lo que él debía, con advertencias veladas y amenazas implícitas. Coches sin placas comenzaron a seguirlo en la calle, sombras que parecían acecharlo día y noche. Cuando le pregunté qué había visto, solo murmuró: cosas que no debería, no son humanos, o al menos no como nosotros. Los días pasaron con una tensión insoportable. El chico que conocía antes se estaba desvaneciendo, consumido por el miedo y la obsesión por algo que ya había sobrepasado su entendimiento. La última vez que supe de él, me llamó a medianoche, con la voz rota y el pulso acelerado, diciendo que estaba encerrado en su apartamento, que no sabía si la policía o algo peor estaba afuera. Cuando finalmente entraron, lo encontraron muerto. La causa oficial fue suicidio, pero algo en el lugar estaba demasiado limpio, demasiado ordenado para un final tan abrupto. No había señales de lucha, ni indicios claros. Solo un silencio profundo, como si alguien hubiera borrado cada rastro de su existencia. Como si lo hubieran convertido en un fantasma que nadie recordaría. El caso quedó abierto pero sin pistas, sin respuestas. Nadie supo realmente qué pasó, y el nombre de aquel casino nunca volvió a aparecer en la red pública ni siquiera en la Deep Web. La historia quedó como una advertencia. En ese mundo oscuro, donde las reglas se escriben en sombras, ganar demasiado puede convertirte en una amenaza. Un juego donde las vidas se borran, sin dejar más que un vacío. Una sombra que se pierde en el laberinto invisible del riesgo y la codicia. Pasaron los días, y cada vez que intentaba hablar con él, sentía que me estaba perdiendo en un abismo invisible. Sus mensajes se hicieron esporádicos, a veces incoherentes, como si alguien o algo lo estuviera quebrando desde adentro. En una de esas llamadas apenas podía entenderlo. Susurraba nombres extraños y números, como si estuviera memorizando un código secreto. No es un juego, no es solo apuestas, me advirtió con voz temblorosa. Es un pacto, y las deudas no se pagan con dinero. La Deep Web, ese lugar oculto bajo capas de anonimato, era para él un campo de batalla. Me contó que las transacciones que hacía en criptomonedas no eran simples transferencias, sino rituales digitales. Cada victoria activaba algo más allá del alcance de la lógica, una especie de contrato invisible que lo ataba a fuerzas que nadie podía controlar. No sabía si eran hackers, mafias o algo peor, pero la línea entre lo real y lo virtual se desdibujaba rápidamente. Empezó a aislarse. Canceló planes, dejó de salir con nosotros y su presencia se volvió un suspiro lejano en el grupo. Me mostró fotos de coches que creía que lo seguían, aunque a veces no podía distinguir si eran reales o producto de su mente alterada. Ellos saben quién soy, me dijo una noche, y están esperando el momento exacto para reclamar lo que les pertenece.
Los mensajes que recibía estaban escritos con un lenguaje que parecía un código cifrado, mezclando emojis y símbolos extraños, pero el mensaje era claro: miedo. Devuelve lo que ganaste, decían, o te perderás para siempre. A pesar de todo, no podía dejar de jugar. La adrenalina de ganar, el brillo de esos números en la pantalla, lo atrapaban como una droga. No se trata de dinero, me confesó una vez, es la emoción de estar un paso delante de ellos. Pero sé que la cuerda se está tensando y pronto me romperá. Las noches en su apartamento se volvieron silencios inquietantes. Yo llamaba y llamaba, pero muchas veces no contestaba. Cuando lo hacía, la voz estaba rota, como si cada palabra le costara un esfuerzo monumental. Si desaparezco, no busques explicaciones, me rogó en una última conversación. Esto es un infierno que no puedes ni imaginar. En esas horas, mientras afuera el mundo seguía girando con normalidad, él luchaba con sombras digitales que invadían su vida, una prisión invisible tejida con bits y códigos encriptados, donde la línea entre víctima y verdugo desaparecía. Con el paso de los días, la transformación en mi amigo se volvió evidente para todos menos para él mismo. Ya no era el joven despreocupado que solía reírse con nosotros en las reuniones. Su rostro se había vuelto pálido, sus ojos hundidos y con una mirada que parecía buscar algo que nadie más veía. En sus manos, el teléfono se había convertido en un talismán y a la vez en una cadena. Se pasaba horas frente a la pantalla, navegando en ese casino maldito, cada apuesta una apuesta contra su propia cordura. Una noche, me confesó que había intentado detenerse, que había intentado borrar las aplicaciones, cambiar las contraseñas y cortar todo contacto con aquel lugar, pero algo invisible lo arrastraba de regreso, como si el casino tuviera voluntad propia. Es como si me estuvieran cazando, dijo con una voz ronca. Cada vez que apago el computador siento que me miran, que el mundo real ya no me pertenece. Los mensajes amenazantes no cesaron. Llegaban a todas horas, a veces en medio de la madrugada, llenos de símbolos incomprensibles y advertencias implícitas. Devuélvenos lo que nos debes o pagarás el precio, repetían una y otra vez. La paranoia se apoderó de él. Comenzó a revisar cada ruido afuera de su casa, a desconfiar de cada persona que pasaba frente a su ventana. En las noches no dormía, y cuando lo hacía sus sueños se poblaban de figuras encapuchadas, voces susurrantes y un tablero de juego infinito donde las fichas eran su vida. Su mundo se había reducido a ese apartamento, a esa pantalla, y a la amenaza constante de desaparecer. Me contó que una vez logró conversar con un administrador del casino a través de un chat cifrado. La persona, o lo que fuera, le dijo que el juego nunca termina y que ganar demasiado solo es posible pagando un precio mayor. Intentó pedir ayuda, pero la respuesta fue una advertencia clara. Si buscas ayuda afuera, desapareces. Y desapareció. Esa fue la palabra que quedó flotando en el aire la noche en que lo encontraron muerto. La policía no encontró nada fuera de lugar, ningún indicio de violencia o pelea, pero algo no encajaba. Su apartamento estaba impecable, demasiado limpio para una muerte tan repentina. Su computadora seguía encendida, mostrando el casino en pantalla, con una apuesta abierta que nunca se cerró. Nadie supo a ciencia cierta qué fue lo que pasó realmente, pero las preguntas quedaron flotando en el silencio de su ausencia. ¿Fue realmente un suicidio o lo que el casino exige cuando alguien gana más de lo debido? ¿Quién o qué estaba detrás de esa red oscura que convierte vidas en fantasmas? La Deep Web se cerró para nosotros con un velo de misterio y terror. La historia de mi amigo se convirtió en una advertencia silenciosa. El dinero fácil en ese mundo oculto no existe sin consecuencias. Ganar puede ser la condena y perder solo el principio. El casino maldito no es un lugar, sino una trampa invisible, donde las reglas no se rompen sin pagar un precio que va más allá de lo imaginable. En la Deep Web, las victorias se cuentan en vidas, y algunas de esas vidas se borran para siempre, como sombras en la noche, como fantasmas sin memoria ni descanso. Desde el primer momento, la curiosidad de Mateo fue una sombra silenciosa que lo acompañaba a todas partes. En su grupo de amigos siempre había sido el chico callado, el que prefería observar antes que hablar, el que guardaba sus pensamientos como secretos enterrados en el fondo de un pozo. Pero Jackson, con su sonrisa confiada y su manera de hablar de cosas prohibidas,
despertó algo nuevo en él, un deseo irresistible por lo oculto. Jackson le habló de la Deep Web con una mezcla de admiración y advertencia, describiendo sitios donde circulaban filtraciones gubernamentales imposibles de encontrar en la superficie, conversaciones de sicarios contratados y, lo más inquietante, ejecuciones en vivo que nadie se atrevía a denunciar. Es otro mundo, decía, un lugar donde no hay reglas, solo consecuencias. Aquella idea, tan perturbadora como fascinante, prendió una chispa en Mateo. Una noche, tras desconectar su ordenador y asegurarse de que nadie más estuviera cerca, Mateo descargó Tor. Configuró todo lo que pudo, desactivando scripts y bloqueando plugins, o eso creía, pues en su inexperiencia olvidó una pequeña pero crucial parte. Flash seguía activo. A través del enlace de Hidden Wiki empezó a navegar, abriéndose paso entre páginas olvidadas, lugares donde el tiempo parecía haberse detenido en una época oscura y polvorienta. Cada clic era una puerta hacia lo prohibido. Primero, imágenes que helaban la sangre, violencia cruda, rostros desesperados, rituales extraños. Luego, contenido que su mente no estaba preparada para digerir, pero que su ojo seguía escudriñando, atrapado en un trance fatal. Pornografía infantil, mutilaciones grotescas, torturas sádicas y cultos cuyos símbolos parecían tallados con odio en la pantalla. Intentó cerrar varias pestañas, sus dedos temblaban, pero una ventana se resistía a desaparecer. Un video. Un hombre con máscara negra, con ojos inyectados en sangre que parecían perforar la pantalla, sentado en una habitación tan oscura que solo las luces parpadeantes revelaban lo que había detrás. Un niño atado, con heridas frescas, y el hombre escribiendo números en la pared con un líquido rojo que brillaba en la penumbra. Un sudor frío recorrió su espalda. Sin pensarlo, Mateo apagó la laptop de golpe, retirando la batería como si así pudiera borrar lo visto, como si pudiera detener el horror con un acto físico. Al día siguiente, sintiendo la culpa y el miedo aún atrapados en su pecho, mostró la captura de pantalla a Jackson. La reacción fue inmediata y devastadora. Jackson palideció, sus ojos se agrandaron y un vómito seco lo sacudió. Aquello no era solo un video cualquiera, esos números eran su dirección IP, revelada porque Mateo olvidó desactivar Flash. Había dejado una puerta abierta y alguien había entrado. Cuando Mateo llegó a su casa, la realidad se derrumbó en un instante. La puerta principal estaba abierta, la cerradura forzada. Cada paso que daba revelaba una escena de devastación, dinero desaparecido, valores de su familia esfumados, la televisión y su Xbox arrancados de la sala. La laptop, su única ventana a aquel mundo oscuro, ya no estaba. Lo peor estaba aún por descubrirse. En el armario, colgado como un macabro trofeo, estaba su perro, mutilado, y sobre su pecho, grabado con precisión cruel, el símbolo de la máscara del hombre del video. Mateo sintió que el suelo se abría bajo sus pies. La policía llegó, pero no encontró pistas, no había nada para rastrear. Nadie podía explicar qué había sucedido ni por qué. Solo él sabía la verdad, y esa verdad era un tormento constante, un eco de los ojos inyectados en sangre que lo perseguían día y noche. Así comenzó el precio de la curiosidad imprudente, el error fatal en la Deep Web, donde una simple falla técnica se convirtió en la puerta abierta a un infierno personal del que no podía escapar. Los días que siguieron fueron una mezcla de paranoia y aislamiento para Mateo. Su mente no encontraba descanso. La imagen del hombre enmascarado y los ojos ensangrentados estaban grabados en su memoria como una maldición. No importaba dónde estuviera, la sensación de ser observado lo consumía. Cada vez que una notificación aparecía en su teléfono o escuchaba un ruido extraño, un escalofrío le recorría la espalda. Jackson desapareció sin dejar rastro. Nadie en la escuela sabía dónde estaba, y sus intentos de contactarlo fueron en vano. Mateo comprendió entonces que él no era un simple espectador accidental de aquel mundo oscuro, sino que había atraído una atención peligrosa que no se podía evitar con un simple clic. La policía, sin pistas, cerró el caso como un robo común, pero Mateo sabía que eso era solo la superficie. En su habitación, escondido en un cajón, guardaba el disco duro externo donde había descargado parte del material de la Deep Web. La tentación de volver a encenderlo y buscar respuestas era grande, pero el miedo era más fuerte. Una noche, mientras intentaba dormir, su computadora volvió a encenderse sola.
La pantalla iluminó la habitación con un brillo antinatural, y apareció un mensaje escrito en letras rojas que parecían sangrar. Estás observado. El error fue tuyo. No hay escape. Mateo sintió que su corazón se detenía. Apagó la laptop, pero el daño ya estaba hecho. Sabía que no solo su mundo había sido invadido, sino que ahora su vida estaba marcada por aquella entidad invisible, aquella presencia que la Deep Web había desatado. Consciente de que la curiosidad tiene un precio y que no hay lugar seguro en ese abismo digital, Mateo decidió desaparecer. Borró todas sus cuentas, se mudó a otro pueblo, cambió su rutina y evitó cualquier contacto con la tecnología que pudiera delatarlo. Pero dentro de él, la sombra del error fatal seguía viva, un recordatorio de que en la Deep Web no solo se navega con cuidado, sino que incluso el más pequeño descuido puede convertir una simple exploración en una pesadilla eterna. Desde hace tiempo me rondaba la idea de desmentir esos mitos que giran en torno a la Deep Web. Todos hablan de ella como un lugar oscuro, criminal, un universo paralelo donde la ilegalidad es la moneda corriente. Pero, ¿qué tan cierto era? ¿Acaso no sería posible encontrar también espacios más inofensivos o incluso benignos? Mi curiosidad era el motor, y la intención clara: investigar sin prejuicios. La primera parada fue Centrex, un mercado que me habían descrito como uno de los últimos bastiones de Silk Road, ese legendario portal que tantos conocen por sus ventas ilícitas. Navegar por Centrex era adentrarse en un laberinto digital, repleto de listados con ofertas que iban desde drogas de alta pureza hasta documentos falsificados. Sin embargo, lo que más me llamó la atención fue la longevidad del sitio. Llevaba 11 meses operando sin cierre, algo casi milagroso para la Deep Web, donde el peligro es constante y la ley acecha en la superficie. Pero más allá de los productos que se ofrecían, lo que me sorprendió fue la normalidad con la que funcionaba todo. Vendedores con reputaciones, compradores que dejaban reseñas y un sistema de pago con criptomonedas que permitía cierto anonimato. Pensé que quizás aquello era solo un reflejo más del mercado tradicional, trasladado a un entorno oculto. Pero no tardé en descubrir que la realidad era mucho más inquietante. Guiado por un usuario anónimo que se hacía llamar simplemente Sombra, me llevaron a un lugar llamado Brink Warehouse. Allí, los contenidos dejaban de ser meros bienes para el consumo. Encontré guías detalladas para fabricar explosivos caseros, manuales de secuestro, instrucciones para la modificación ilegal de armas y todo un compendio para hackeo bancario. La línea entre información y criminalidad se desdibujaba, y la sensación de estar pisando terreno prohibido se intensificaba. Las conversaciones en los foros eran crípticas, cargadas de códigos y referencias ocultas que solo quienes estaban dentro podían entender. Pero fue en una sala de chat donde conocí a Francis Turn 444, alguien que con paciencia y astucia fue ganando mi confianza. A través de intercambios cada vez más privados, me habló de un sitio llamado 561, un lugar reservado solo para miembros selectos, que ofrecía algo que hasta ese momento solo había imaginado en mis peores pesadillas. Para acceder a 561 debía pasar un riguroso proceso, un cuestionario que evaluaba mis motivos y conocimientos, seguido de una reunión virtual con el administrador, que solo otorgaba la membresía a quienes demostraban estar dispuestos a pagar el precio y a sumergirse en la oscuridad sin miedo. El costo era alto, 1.5 bitcoins mensuales, una suma considerable que subrayaba el nivel de exclusividad y peligro. Cuando finalmente crucé el umbral digital, me encontré con un diseño minimalista, sin distracciones, donde el horror se presentaba en su forma más pura. Los fondos en negro, temporizadores que contaban regresivamente y una lista de transmisiones activas, cada una con títulos tan perturbadores como reales. La más popular era Muerte lenta mientras duerme, un video que mostraba a una mujer de 24 años siendo víctima de una tortura prolongada, con un precio para acceder que alcanzaba los 2.25 bitcoins y casi 80 espectadores en línea. No quería verme involucrado, pero el morbo pudo más y compré acceso a otro contenido, Ver Indigente, una transmisión con más espectadores aún. La escena me transportó a una calle polvorienta de un barrio árabe donde varios matones enmascarados despertaban a un indigente dormido para acuchillarlo brutalmente.
El horror, la impotencia y la incomprensión me golpearon con una fuerza brutal. Cerré todo de inmediato, sintiendo que mi visión del mundo, de la humanidad, había cambiado para siempre. La Deep Web no es un mito, ni una leyenda urbana. Es un reflejo oscuro de nuestra sociedad, un lugar donde la curiosidad puede convertirse en condena, y donde lo peor del ser humano encuentra un espacio para florecer en el anonimato y la impunidad. Y aunque pueda parecer lejana, la verdad es que está más cerca de lo que muchos quisiéramos admitir. Aquel instante fue el punto de no retorno. Sabía que cerrar el navegador no borraría lo que había visto ni el impacto que había dejado en mi mente. La curiosidad que me había impulsado a explorar la Deep Web se había convertido en una carga invisible que pesaba en cada pensamiento. No solo había confirmado los rumores sobre su lado oscuro, sino que había tocado con mis propios ojos el rostro más brutal y despiadado de la humanidad. A partir de ese día, cada intento de racionalizar lo que había presenciado chocaba con una creciente sensación de impotencia. ¿Cómo era posible que, bajo un manto de anonimato y con monedas digitales como único lenguaje, se operaran negocios tan macabros que usaban la tecnología no para conectar, sino para destruir? La Deep Web era más que un simple refugio para ilegalidades comunes. Era un ecosistema donde la moralidad se diluía y donde el dinero y la violencia se entrelazaban con escalofriante normalidad. Con el tiempo, traté de comprender las razones que mantenían ese submundo activo. La falta de regulación, la ausencia de identidades reales, la ausencia de consecuencias inmediatas. Todo ello creaba un caldo de cultivo para los más oscuros impulsos. Pero también me di cuenta, era un reflejo distorsionado de la sociedad misma. Un espejo en donde se exponían las heridas que preferimos ignorar. Intenté advertir a otros, contar mi experiencia como una advertencia contra la curiosidad malsana. Porque la Deep Web no solo expone datos o vende mercancías prohibidas, desnuda lo más horrible del ser humano. La curiosidad puede llevarnos a lugares que jamás deberíamos pisar, y aunque la tentación sea fuerte, hay secretos cuyo precio es demasiado alto para pagar. Nunca olvidé a aquel indigente, ni a la mujer de 24 años en muerte lenta mientras duerme. Sus rostros quedaron grabados en mi mente, recordándome que detrás de cada clic, cada compra, cada transmisión, hay vidas destrozadas y sombras demasiado profundas para ser iluminadas. La Dark Web no es un mito ni un juego, sino un descenso al lado más tenebroso de la realidad humana. Finalmente, comprendí que algunas puertas deben permanecer cerradas, y que la verdadera valentía no está en asomarse al abismo, sino en saber cuándo alejarse de él. La curiosidad es un fuego que puede iluminar el conocimiento o consumirnos en la oscuridad. En mi caso, esa exploración fue un descenso doloroso, una lección amarga sobre los límites que no debemos cruzar. Desde que comenzó la pandemia, nuestro vecindario se había convertido en una especie de burbuja aislada del caos exterior. Calles limpias, casas con césped perfectamente cortado, vecinos que saludaban desde lejos con la mano mientras evitaban el contacto físico. Todo parecía mantenerse bajo control, como si el mundo que conocíamos no estuviera desmoronándose a tan solo unos kilómetros de distancia. Sin embargo, poco a poco, comenzaron a aparecer señales de que algo, o alguien, estaba perturbando esa calma. La primera vez que lo noté fue una mañana gris mientras sacaba la basura. Frente a la casa de los Johnson había un coche viejo, destartalado, con la pintura desgastada y las ventanillas cubiertas con lo que parecían ser láminas reflectantes. No reconocía el modelo, y mucho menos a su dueño. En este vecindario todos sabíamos de quién era cada auto, y aquel no pertenecía a nadie que yo hubiera visto antes. No le di demasiada importancia, pero la sensación de extrañeza se me quedó pegada en la cabeza. A lo largo de la semana, el coche apareció y desapareció en horarios extraños. Algunas veces lo veía estacionado al amanecer, otras no estaba en todo el día. Nunca vi entrar o salir a nadie de él. Mi esposa me dijo que seguramente sería de algún visitante de los Johnson, y que no me obsesionara con teorías raras que solo me harían sentir incómodo. Pero había algo que no encajaba. Al mismo tiempo noté que mi internet empezó a fallar. No era el típico corte por tormenta o saturación. Las páginas tardaban en cargar, las videollamadas se congelaban, y a veces el router simplemente dejaba de emitir señal.
Llamé a la compañía varias veces y reinicié el equipo según sus instrucciones, pero nada mejoraba. El problema persistía, como si alguien estuviera absorbiendo toda la conexión. Una noche, mientras cerraba las cortinas, vi algo más extraño. Un coche patrulla sin distintivos estaba estacionado al final de la calle, con las luces apagadas. No se movió durante horas. La policía no solía tener presencia aquí, y mucho menos de forma tan discreta. Al día siguiente decidí preguntar a Mark, mi vecino de enfrente, si sabía algo. Me contó con una mezcla de nervios y resignación que la policía había estado en su casa 2 días antes. Al parecer, su proveedor de internet le había notificado que su red estaba siendo utilizada para asuntos de seguridad, y al poco tiempo llegaron los agentes y se llevaron todo su equipo de red. Eso encendió todas mis alarmas. Lo primero que hice fue cambiar la contraseña de mi Wi-Fi por una cadena de caracteres larga y compleja, algo que, en teoría, sería imposible de adivinar. Pero esa misma noche, poco antes de la medianoche, alguien tocó la puerta. Cuando abrí, me encontré con un joven desaliñado, de mirada inquieta y movimientos rápidos. Su ropa estaba sucia, olía a sudor rancio y su respiración era acelerada. Sin darme tiempo a preguntar, me lanzó una frase cargada de furia. ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué me desconectaste? Me quedé congelado. No entendía de qué hablaba. Él dio un paso hacia adelante, y pude notar que sus manos temblaban. La forma en la que me miraba me hizo dar un paso atrás y cerrar la puerta, pero su voz se coló antes de que pudiera bloquearla por completo. No tenías por qué meterte en lo que no entiendes. Esa noche apenas dormí. Mi mente iba de un lado a otro intentando encontrar una explicación. A la mañana siguiente encendí mi computadora y con una mezcla de miedo y curiosidad, comencé a buscar en Reddit foros sobre intrusiones de red y ciberseguridad. Ahí fue donde me topé con hilos hablando de la Deep Web y de cómo, durante la pandemia, muchas personas habían comenzado a utilizar redes ajenas para ocultar sus rastros mientras navegaban por lo más oscuro de Internet. Historias sobre gente que descargaba contenido ilegal desde conexiones robadas, creyendo que así nunca serían rastreados. Y en ese momento, todo encajó. Los días siguientes se sintieron como una vigilancia silenciosa. Cada vez que salía a regar el jardín o a sacar la basura, sentía esa sensación de estar siendo observado. El coche destartalado volvía a aparecer, ahora un poco más cerca de mi casa, como si su dueño estuviera marcando territorio. Las ventanillas seguían cubiertas, pero de vez en cuando notaba un leve movimiento detrás de ellas, como si alguien apartara apenas una esquina para mirar hacia afuera. El internet seguía inestable, y ahora había un patrón inquietante. Los cortes más largos se daban en la madrugada, siempre entre las 2 y las 4 de la mañana. Una vez, desesperado por entender qué pasaba, dejé una computadora encendida con un programa que registrara toda la actividad de red. A la mañana siguiente, los resultados eran alarmantes. Durante esas horas, alguien había intentado acceder a puertos que nunca utilizaba, algunos vinculados con protocolos que, según la base de datos que consulté, se asociaban con conexiones a la Deep Web. Esa misma noche decidí quedarme despierto. No encendí las luces para no llamar la atención y me senté en la sala, mirando por la ventana hacia la calle. A las 2:17 de la mañana, lo vi. El joven desaliñado, el mismo que me había enfrentado días antes, salió del interior del coche viejo. Llevaba una mochila colgando de un hombro y un pequeño generador portátil en la otra mano. Se agachó junto a la caja de conexiones del poste de luz, justo donde pasa el cableado del internet. Movía las manos con rapidez, como si supiera exactamente qué cables tocar. En menos de 2 minutos, regresó al coche y cerró las puertas. Lo que más me perturbó no fue verlo manipular el cableado, sino que al mirar hacia donde estaba estacionado, vi que dentro del coche había un resplandor tenue, como de pantallas múltiples encendidas. Se podían distinguir sombras de objetos colgando del techo y cables por todas partes. A la mañana siguiente, llamé a Mark y le conté lo que vi. No me sorprendió que él también hubiera estado escuchando ruidos extraños por las noches, como un zumbido eléctrico constante. Ambos coincidimos en que la presencia policial no podía ser coincidencia, así que decidimos actuar. Él se encargaría de hablar discretamente con un agente de confianza que conocía, mientras yo trataría de registrar evidencia fotográfica del coche y de lo que sucedía en esas horas. Esa misma tarde, cuando salí a colocar una cámara en mi porche, lo vi parado al final de mi entrada.
No dijo nada. Solo me miraba, con una sonrisa ligera pero inquietante, como si supiera exactamente lo que estaba haciendo. Su mirada no era la de un vagabundo cualquiera. Había algo calculador, como si evaluara mis movimientos. Después se giró y se metió en su coche, que arrancó con un ruido grave y se alejó lentamente. Esa noche, revisando los foros, encontré un comentario que me dejó helado. Un usuario anónimo advertía que, durante la pandemia, ciertos individuos habían creado búnkers rodantes para acceder a la Deep Web desde zonas residenciales, aprovechándose de redes privadas para no ser rastreados. El comentario terminaba con una frase que parecía escrita para mí. Si ves un coche viejo con las ventanas tapadas y un zumbido constante, no te acerques. Él ya sabe quién eres. Al día siguiente, Mark me llamó temprano. Su contacto en la policía le había confirmado que estaban investigando actividad ilícita de carácter digital en nuestro vecindario, pero no podía dar más detalles. Me recomendó que no intentara confrontar directamente al sospechoso y que mantuviera un registro de todo. Esa misma noche, el coche regresó. Lo escuché llegar poco después de la medianoche y otra vez apareció ese zumbido eléctrico que parecía venir de sus entrañas. Decidí jugármela. Con la cámara de mi teléfono lista, salí por la puerta trasera y me moví entre las sombras de los árboles. Desde allí pude capturar varias fotos del interior. Lo que vi a través del cristal cubierto fue como una escena sacada de una película distópica. 3 pantallas iluminando el interior, cables colgando como raíces, baterías apiladas, ventiladores pequeños pegados con cinta, y un olor metálico que incluso desde fuera podía sentir. En ese momento, escuché un ruido seco detrás de mí. Me giré y allí estaba él. ¿Te gusta lo que ves?, preguntó con una voz extrañamente calmada. No tuve tiempo de responder. Dio un paso hacia mí, pero antes de que pudiera reaccionar, un haz de luz blanca iluminó la calle. Era la policía. 2 patrullas sin distintivos y un vehículo de intervención bloquearon la salida. Los agentes salieron rápido, ordenándole que levantara las manos. Él intentó correr hacia el coche, pero lo interceptaron antes de que pudiera llegar. Uno de los policías gritó algo sobre dispositivo de almacenamiento y contenido prohibido, mientras otro abría la puerta del vehículo. Desde mi posición pude ver que, además del equipo electrónico, había cuadernos llenos de anotaciones, direcciones IP y lo que parecían diagramas de conexiones de fibra óptica. Uno de los oficiales se me acercó para tomar mi declaración. Me explicó que el sujeto se hacía llamar Killer, aunque en la Deep Web lo conocían como Killer. Durante meses había estado robando Wi-Fi de diferentes redes para acceder a mercados ilegales y foros cerrados, ocultando sus huellas digitales a través de conexiones encadenadas y nodos intermedios. Su coche era literalmente un laboratorio sobre ruedas, diseñado para permanecer días estacionado en un mismo lugar, alimentado por baterías y paneles solares ocultos en el techo. Cuando se lo llevaron, la calle quedó en silencio. Los vecinos comenzaron a salir poco a poco, murmurando y mirando con incredulidad el vehículo incautado. Los agentes trabajaron hasta el amanecer, retirando equipos, sellando bolsas con cables y discos duros, y tomando fotos. Esa noche, mientras intentaba dormir, me quedé pensando en cómo algo tan lejano como la Deep Web, algo que muchos creen que solo existe en historias de Internet, había tocado la puerta de mi casa, literalmente. La pandemia había empujado a personas como Killer a los márgenes, y en esos márgenes, la desesperación y la obsesión se mezclaban con la tecnología de formas inquietantes. Desde entonces, cada vez que mi internet se ralentiza o veo un coche estacionado demasiado tiempo frente a mi casa, no puedo evitar que se encienda esa alarma interna. El vecindario volvió a su aparente calma, pero para mí, la sensación de seguridad quedó rota. Porque ahora sé que, en cualquier momento, la red puede abrir la puerta a un intruso, y que ese intruso podría estar mirando justo desde afuera. Nunca imaginé que mi tesis de maestría en sociología terminaría convirtiéndose en una pesadilla que me perseguiría incluso con los ojos abiertos. Mi investigación tenía un objetivo claro: estudiar las subculturas extremas de Internet, aquellas que la mayoría ni siquiera sabe que existen, o que prefiere no reconocer. Había pasado semanas leyendo artículos académicos y entrevistas, pero todo parecía superficial, como si los verdaderos secretos estuvieran escondidos en un lugar más profundo, más oscuro.
Fue entonces cuando decidí adentrarme en la Deep Web. No lo hice solo. Un amigo mío, Ernesto, experto en ciberseguridad, me ayudó a configurar todo. Tor, VPN encadenadas, un sistema operativo en una máquina virtual que se borraba al reiniciar. Me advirtió más de una vez que no todo lo que encontraría sería soportable, pero yo lo veía como un sacrificio por el bien de la investigación. Pensaba que, como investigador, podía observar desde la distancia. ¡Qué ingenuo! Los primeros días fueron decepcionantes. Encontré sitios que parecían salidos de los 90, con GIFs parpadeantes y foros abandonados llenos de teorías conspirativas recicladas. Había páginas de supremacistas, grupos de traficantes y, por supuesto, las sombras más repugnantes de la humanidad que preferiría no describir. Pero todo eso, aunque repulsivo, no me preparó para lo que vendría después. Fue en la tercera semana cuando encontré el foro. Se llamaba Entusiastas del Suicidio, y desde el primer clic supe que era diferente. La interfaz estaba en varios idiomas, pero el contenido era una colección grotesca de relatos, fotografías y debates que mezclaban la crudeza más brutal con reflexiones extrañamente filosóficas sobre el valor y la inutilidad de la vida. No era un lugar de apoyo ni de prevención, sino un culto a la autodestrucción. En medio de hilos interminables comencé a notar algo, menciones recurrentes a algo llamado el show del suicidio. Algunos usuarios lo describían como la verdadera forma de morir con estilo, otros como la última competencia que merece la pena ver. La mayoría no daba detalles, solo insinuaciones y un respeto inquietante hacia lo que parecía ser un evento clandestino. Me tomó días encontrar un enlace válido. La mayoría estaban caídos o redirigían a trampas. Cuando finalmente di con uno operativo, no era más que un contador regresivo y un mensaje: transmisión en vivo, 1 de la madrugada UTC. Aquella noche me aseguré de estar solo en casa. Cerré las cortinas, apagué las luces y conecté los auriculares. A la 1 en punto, la pantalla se tornó negra y apareció un título en letras blancas deformadas: Bienvenidos a The Suicide Show. La imagen que siguió me heló la sangre. Una mujer asiática de unos 40 años estaba en el centro de un pequeño escenario. Llevaba un vestido rojo arrugado, el rímel corrido y los ojos enrojecidos, como si hubiera llorado durante horas. Forzaba una sonrisa, pero el temblor en sus labios delataba que no era voluntaria. Hablaba en un inglés entrecortado, presentando el evento con una voz quebrada. Detrás de ella, sentados en una mesa iluminada por una luz amarillenta, había 3 figuras con máscaras inexpresivas, como jueces de un concurso. Frente al escenario, apenas visible en la penumbra, se encontraba una cámara fija, granulosamente enfocada. La música que sonaba de fondo era lenta, disonante, casi hipnótica. El primer concursante fue presentado como Robert Howard, 37 años, Nueva York. Caminó hasta el centro con pasos pesados, sosteniendo una escopeta. No hubo discurso, no hubo despedida. Solo un instante de silencio. Y luego el estruendo que me hizo arrancarme los auriculares. El cuerpo cayó hacia atrás, mientras la cámara no apartaba la vista. Los jueces comenzaron a escribir en pizarras, levantándolas para mostrar puntuaciones absurdamente bajas: 3.8, 3.5, 3.6. No me dio tiempo a procesarlo cuando anunciaron al segundo participante: Gerardo Torresani, 29 años, Los Ángeles. A diferencia del anterior, se detuvo frente a la cámara, respiró hondo y sacó un cuchillo. No aparté la vista, aunque cada fibra de mi cuerpo me gritaba que lo hiciera. El acto fue más prolongado, más agónico. La sangre se acumulaba en el suelo mientras los jueces lo observaban impasibles. Sus puntuaciones fueron casi perfectas: 4.8, 4.9, 4.9. Sentí náuseas. El sudor frío me empapaba. Cerré la transmisión de golpe, pero la imagen persistía en mi mente, como si hubiera quedado tatuada en mi retina. Esa noche no dormí, y la siguiente tampoco. Comencé a preguntarme quién estaba detrás de todo aquello, si era realmente un espectáculo en vivo o una macabra colección de grabaciones. Pero lo que más me perturbaba era la idea de que cientos, quizá miles de personas estuvieran conectadas al mismo tiempo, observando, comentando, puntuando, disfrutando. Y fue ahí donde mi tesis dejó de importar. La investigación ya no era académica, ahora era personal.
Después de aquella primera experiencia, intenté racionalizar lo que había visto, convencerme de que era una manipulación, un montaje elaborado, pero la realidad era mucho más siniestra. Cada noche, sin poder evitarlo, me encontraba navegando de nuevo por el foro Entusiastas del Suicidio, buscando pistas, nombres, cualquier indicio que me ayudara a entender el alcance del fenómeno. Poco a poco, descubrí que el show del suicidio no era un simple espectáculo macabro. Era un ritual cuidadosamente orquestado por una red global. Los usuarios hablaban de fechas, de audiciones para nuevos participantes, de pagos anónimos y de un sistema de recompensas perverso basado en seguidores y votos. Me encontré con perfiles que parecían reales, con historias de desesperación que terminaban en unirse al show para alcanzar la inmortalidad digital. Atrapado en esa vorágine, mi vida cotidiana empezó a desmoronarse. Perdí la concentración, me aislé de amigos y familiares, y la tesis quedó en el olvido. El horror de lo que había descubierto me consumía. Una noche, mientras revisaba mensajes cifrados en un chat oculto del foro, recibí un enlace privado, diferente a cualquiera que hubiera visto antes. Era una invitación directa para ser testigo del próximo capítulo. Mi pulso se aceleró, pero la curiosidad pudo más que el miedo. Conecté a la 1 de la mañana y la transmisión comenzó. La misma mujer de antes apareció, pero esta vez su rostro estaba más pálido, su sonrisa aún más forzada. Anunció un nuevo participante, alguien cuyo rostro nunca se mostró, solo una sombra en el borde del escenario. El acto comenzó y aunque no vi con claridad, escuché los sonidos que no necesitaban ser descritos. De repente, la imagen se congeló y apareció un mensaje encriptado que se filtró a mi pantalla. Tú también puedes formar parte. Fue entonces cuando comprendí que yo ya no era un mero espectador. La red me había detectado, me había marcado. Un frío paralizante me recorrió la espalda. Desconecté, pero la sensación de ser vigilado persistió. Días después encontré mensajes anónimos en mi correo y redes sociales alusivos al show, a mi nombre y a la pregunta: ¿estás listo para el último acto? Nunca supe cómo terminó todo. Dejé la universidad, me mudé a otro país y cambié mi identidad en Internet, pero la sombra del show nunca desapareció. Lo peor no era el horror del espectáculo en sí, sino saber que la Deep Web albergaba rincones donde la vida y la muerte se convertían en un juego macabro y que, sin querer, yo había cruzado el umbral. La primera noche en casa de Gabriel me di cuenta de que el silencio no era casualidad. Las paredes parecían absorber el ruido. Incluso los pasos en el pasillo se sentían amortiguados, como si la casa estuviera diseñada para que nadie interrumpiera la rutina de mi hermano. Lo había visto apenas un par de veces desde mi llegada. Su piel estaba más pálida de lo que recordaba y sus hombros parecían cargados con un peso invisible. La última vez que habíamos hablado de verdad fue en su boda con Naomi, antes de que ella se encargara de borrar a todos de su vida. Después del divorcio, Gabriel se volvió una sombra de sí mismo. Pasaba horas, a veces días, encerrado en su oficina, trabajando o haciendo quién sabe qué. Yo lo dejaba estar. Después de todo, mi plan era simple: ahorrar algo de dinero, saldar las deudas universitarias y salir de ahí. Pero cada día que pasaba, sentía que esa oficina era más un lugar prohibido que un simple espacio de trabajo. La noche que todo cambió, él salió de casa alrededor de las 11. No llevaba su maletín, ni chaqueta, solo unas llaves y una mirada apresurada. «No entres en mi oficina, bajo ninguna circunstancia», me dijo antes de cerrar la puerta. La advertencia resonó como una amenaza más que una petición. Al día siguiente me desperté con un detalle inquietante. Su cama no estaba revuelta, el coche no estaba en la entrada, y su teléfono sonaba débil pero constante detrás de la puerta cerrada de la oficina. Toqué. Nada. Llamé su nombre. Silencio. Intenté convencerme de que no debía hacerlo, pero la llave que guardaba en un cajón de la cocina me pareció, de pronto, la única respuesta lógica. La cerradura se dio con un chasquido seco. La oficina estaba en penumbra, iluminada solo por el resplandor de un monitor encendido. Lo que vi me erizó la piel. En la pantalla, una página oscura, con un diseño tosco y sin marcas, mostraba un catálogo de armas. Las fotos parecían sacadas de un inventario policial: cadenas oxidadas, un bate de béisbol con clavos, cuchillos de distintos tamaños,
un soplete industrial. Junto a cada imagen el nombre de mi hermano aparecía en un recibo digital. Pedido confirmado, 600 bitcoins. Y debajo, una dirección. Me quedé paralizado unos segundos intentando racionalizarlo. ¿Qué demonios hacía Gabriel en un sitio así? No era solo ilegal, era peligroso. Tomé mi teléfono y fotografié la pantalla, más por impulso que por plan. El cursor seguía parpadeando en un cuadro de texto vacío, como si hubiera estado escribiendo algo antes de irse. No lo pensé demasiado. Minutos después estaba conduciendo hacia la dirección. El GPS me llevó a un polígono industrial, uno de esos que parecen abandonados desde hace años. No había luces, salvo una lámpara intermitente en la fachada oxidada de un almacén. El portón estaba entreabierto. Adentro, el aire olía a metal caliente y a algo más, algo dulzón y nauseabundo que no supe identificar al instante. Fue entonces cuando la vi. Naomi, encadenada a una silla, con la mitad de la cara quemada y los dedos deformados, respirando con un silbido roto. A su alrededor, las mismas armas del catálogo estaban esparcidas en el suelo, como si fueran parte de una exhibición macabra. Sus ojos, aún hinchados, se clavaron en mí con una mezcla de terror y súplica. Me agaché para intentar liberar una de las cadenas, pero el sonido de pasos lentos y pesados me congeló. Un hombre alto, con una máscara de neopreno y guantes negros, emergió de la penumbra. En su mano, un machete brilló bajo la luz temblorosa. El hombre de la máscara se detuvo a unos metros, ladeando la cabeza como si evaluara mi presencia. No dijo una palabra. El silencio era más amenazante que cualquier grito. Sus botas resonaban sobre el concreto con un eco hueco. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que podía delatarme. No deberías estar aquí. Su voz salió distorsionada, como filtrada por un modulador. No supe qué responder. Apenas retrocedí un paso, interponiendo el cuerpo entre él y Naomi. En el suelo, mis ojos captaron el bate de béisbol con clavos, uno de los que había visto en la página de la Deep Web. Lo tomé con manos temblorosas. El metal frío de los clavos me arañó la piel, recordándome que esto no era un simple objeto. Había sido comprado con un propósito. ¿Quién eres?, pregunté, intentando ganar tiempo. El hombre soltó una risa breve y seca. Solo cumplo un contrato. El contrato... Las piezas comenzaron a encajar. Gabriel había hecho ese pedido en la Deep Web, usando criptomonedas imposibles de rastrear, eligiendo cada arma como si fuera parte de un ritual. Y el pago no era por las armas, sino por el servicio. Un sicario a domicilio, al margen de cualquier ley. El tipo avanzó. Naomi intentó gritar, pero solo salió un gemido ronco. No había espacio para negociar. Cuando levantó el machete, instinto puro me llevó a girar el bate con fuerza. El impacto fue seco, acompañado de un gruñido ahogado. Él retrocedió, pero volvió a embestir. Todo se volvió confuso. El olor a sudor, el golpe metálico de los clavos contra la máscara, el eco de nuestros movimientos en el almacén vacío. Tropezamos con una mesa y varias armas cayeron al suelo con estrépito. Cadenas, cuchillos, una pistola oxidada. El sicario intentó alcanzarla, pero yo lo empujé contra la pared, sintiendo cómo el bate se clavaba en su hombro. La adrenalina borró el miedo, pero no la conciencia de lo que estaba haciendo. Cuando finalmente dejó de moverse, el silencio volvió, más pesado que antes. Naomi lloraba, o quizá era solo un sonido roto que se parecía al llanto. Mis manos estaban cubiertas de sudor y sangre ajena, y el bate ya no era solo un arma. Era prueba de algo que jamás podría olvidar. Me giré buscando alguna explicación, alguna pista que me dijera qué demonios hacía Gabriel metido en esto. Y entonces lo vi. Una puerta al fondo, entornada, dejando escapar un tenue resplandor azul. La misma luz que había visto en su oficina, la del monitor que mostraba la página de la Deep Web. Avancé, cada paso más lento, hasta asomarme. Empujé la puerta con cuidado, y el chirrido metálico retumbó como si el almacén entero respirara conmigo. Dentro, la penumbra estaba rota por la luz fría de varias pantallas, cada una mostrando transmisiones diferentes. Cámaras de seguridad, grabaciones antiguas y lo que parecían emisiones en vivo de la Deep Web. Una de ellas mostraba en tiempo real a Naomi encadenada, captada desde distintos ángulos. En otra, la lucha que había tenido con el sicario se repetía en bucle, como si ya estuviera subida a algún rincón oculto de Internet. La habitación estaba amueblada como un pequeño apartamento.
Una cama deshecha, un escritorio con varios dispositivos conectados por cables y una silla giratoria que se movía lentamente, como si alguien acabara de levantarse. Y allí estaba Gabriel. Dormía. No profundamente, sino con esa respiración ligera que permite al cuerpo descansar mientras la mente sigue activa. Llevaba los auriculares puestos y en la pantalla frente a él se reproducía la misma escena que yo había vivido hacía segundos. No estaba soñando, estaba viendo, disfrutando. Gabriel, dije, pero mi voz sonó ajena, como si viniera de otro lugar. Sus párpados se abrieron lentamente. No hubo sorpresa en sus ojos, sino algo peor. Reconocimiento, como si hubiera esperado verme ahí. Llegaste más rápido de lo que pensé, dijo, con una calma que me heló. ¿Qué demonios es todo esto? Gabriel se incorporó, quitándose los auriculares con parsimonia. Naomi se lo buscó. Me robó, me humilló, me dejó en ruinas. En la Deep Web encontré a alguien que podía solucionarlo. Las armas eran solo parte del paquete. El resto era entretenimiento. Su frialdad me mareó. Intenté responder, pero mis palabras se ahogaron cuando Naomi apareció en el marco de la puerta. Tenía las manos libres, el rostro contraído por una rabia primitiva. En su mano derecha, el soplete. Lo encendió y el sonido del gas llenó el aire como un rugido. ¿Sabes lo que es el dolor, Gabriel?, dijo ella acercándose. Él retrocedió, tropezando con la cama. Yo intenté interponerme, pero Naomi me apartó con una fuerza que no recordaba que tuviera. El olor a gas se mezcló con el del metal caliente cuando la llama se encendió frente a su rostro. «¡Basta!», grité. «Esto no es justicia, es locura», pero ella ya no escuchaba. Los gritos comenzaron casi al instante, crudos, desgarradores. No quise mirar. Me giré, salí tambaleándome de la habitación, atravesando el almacén con el eco de los alaridos persiguiéndome. Afuera, el aire frío de la madrugada golpeó mi cara como un recordatorio de que todavía estaba vivo. Saqué el teléfono y marqué a la policía, intentando explicar la dirección, lo que había visto, lo que estaba pasando. Pero mientras hablaba, me di cuenta de algo que me dejó helado. Aquellas cámaras que transmitían a la Deep Web seguían activas. Todo estaba siendo visto, comentado, archivado por desconocidos en algún rincón oscuro de la red. Cuando las sirenas se escucharon a lo lejos, los gritos dentro del almacén comenzaron a apagarse. No sé si fue porque Naomi terminó o porque Gabriel dejó de resistir. Desde entonces no puedo cerrar los ojos sin escuchar ese sonido, sin ver la luz azul de aquellas pantallas. Y lo peor es que sé que en algún lugar de la Deep Web el video sigue ahí. No como prueba, sino como espectáculo.